Imaginad, la oscuridad es absoluta, no hay cielo, no hay estrellas, no hay nada, solo el viento. Y cuando ese viento os golpea, no se siente como un cuchillo, se siente como miles de pequeñas cuchillas, al mismo tiempo, desde todas partes. Vuestra piel se cierra en el primer segundo, vuestros músculos se endurecen, vuestros pulmones rechazan el aire congelado. Esto no es un parte meteorológico. Esto es un escenario de colapso bioquímico en el que vuestro cuerpo entra en fallo sistémico. Pero seguís en pie. Hollywood os dijo esto. Sobrevivir a la edad de hielo era cuestión de coraje. Los libros de historia lo romantizaron. Manos fuertes, corazones duros. Todo falso, todo incompleto, todo una mentira peligrosa, porque vuestros ancestros no superaron este caos con emociones, lo superaron con un sistema calculado. Optimizaron su diseño biológico frente a las leyes de la termodinámica. Convirtieron los datos colectivos acumulados durante generaciones en ingeniería de emergencia. Esto no es una historia de supervivencia. Este es el protocolo más complejo de la historia de la humanidad. Suscríbete, porque entender este sistema lo cambia todo. Menos 20 grados, sin viento, pero que este silencio no os engañe, porque el silencio aquí no es un regalo, es una trampa. Cuando el aire está así de frío, ni siquiera necesita viento. El frío se filtra por sí solo dentro de vosotros, hasta el interior de vuestros huesos, hasta lo profundo de vuestras venas, hasta entre vuestros pensamientos. Y vosotros, Homo sapiens, hace aproximadamente 26.000 años, estabais de pie en medio de este mundo, y a vuestro alrededor había leones cavernarios de 300 kilos, había osos de cara corta, había manadas de lobos gigantes, y a sus ojos vosotros erais una fuente de proteínas que corría despacio, con piel fina y que se cansaba rápido. Pero teníais algo que ninguno de ellos tenía: sistema. Primero hay que entender esto. Sobrevivir en medio de la edad de hielo no tenía que ver con ser fuerte, no tenía que ver con ser rápido, no tenía que ver con la afiladura de los dientes ni con la dureza de las garras. Tenía que ver total y únicamente con esto: poder transportar el conocimiento a través de generaciones, cometer un error una sola vez y, para no repetirlo, verbalizarlo, transmitirlo, codificarlo. El momento exacto en que un ser biológico trasciende su propia biología fue exactamente ese momento. Ahora imaginad la escena. O un grupo de humanos, entre 15 y 50 personas, reunidos en algún lugar en pleno último máximo glacial. El lugar podría ser las costas de la España actual, o las llanuras de la Ucrania actual. Da igual, porque la regla era la misma en todas partes. El grupo se detiene, analiza y decide. Si esa decisión es errónea, nadie llega a la mañana siguiente. Y la primera de esas decisiones venía antes que todo. ¿Dónde os sentáis? La elección del campamento no era cuestión de preferencia, era un cálculo de ingeniería. Una cresta elevada, un valle bajo un saliente rocoso. Cuando la respuesta a estas preguntas se daba mal, podíais dormir toda la noche sin saberlo en el centro exacto del territorio de caza de un depredador. Cuando se daba bien, el paisaje trabajaba para vosotros. Si lo que los arqueólogos documentaron en la Côte de Saint-Brelade era exactamente esto. Este lugar en la isla de Jersey había sido utilizado una y otra vez por diferentes grupos humanos. ¿Por qué? Porque proporcionaba tanto campo visual como ruta de escape. Podíais observar el movimiento de los animales y, cuando era necesario, podíais desaparecer. Esto no era casualidad, era un protocolo elegido de forma deliberada. Pero no bastaba solo con dónde os sentabais. Cómo pasabais la noche también requería un sistema, y en el centro de ese sistema estaba el fuego.
Sin embargo, no romanticéis el fuego. El fuego no era magia. El fuego era la termodinámica aplicada en su forma más cruda. Y gestionarlo era un proceso mucho más complejo que encenderlo. Que los registros arqueológicos de Lascaux del Ministerio de Cultura de Francia nos dicen esto. Los humanos del Paleolítico no solo encendían hogueras, fabricaban lámparas que funcionaban con grasa animal, fuentes de luz portátiles, antorchas, no solo para calentarse, sino para ver, porque la oscuridad era la aliada del depredador. Un puma, un león cavernario, una hiena, se acercaban a vosotros con su visión nocturna, mientras vosotros no podíais verlos. El fuego rompía ese equilibrio, ampliaba vuestro campo visual, reducía las zonas donde podían tender emboscadas. El fuego que ardía alrededor del campamento nocturno eliminaba una capa de camuflaje, una zona de incertidumbre. Y en Lascaux se encontraron más de 100 lámparas. ¡Más de 100! Esto no es un accidente, era una infraestructura. Un protocolo de iluminación sistemático, organizado, calculado. Ahora imaginad la noche. El grupo duerme, pero no todos duermen al mismo tiempo. El sistema de guardia no era un invento social, era una necesidad biológica, porque el oído y el olfato humanos eran insuficientes en ese entorno, frente a la capacidad auditiva y olfativa de los depredadores. Estabais completamente ciegos. Pero había una tecnología que cubría esa brecha. Y esa tecnología fue quizá el primer protocolo de alianza de la humanidad. La domesticación de los lobos. Los primeros perros no eran solo una mascota, eran un sistema de alerta temprana. Cuando un depredador transmitía su olor desde kilómetros de distancia, el perro lo detectaba, y cuando ladraba, daba a los humanos esos minutos críticos para preparar las armas, para tomar posiciones, para despertar al grupo. Esto no era una relación emocional, o era un componente biológico de una arquitectura de defensa integrada. Dos especies diferentes habían desarrollado un protocolo compartido contra una amenaza común. Pero ni siquiera todas estas capas de defensa eran suficientes, porque la verdadera amenaza no siempre venía de fuera. La verdadera amenaza a veces se acercaba de una forma mucho más traicionera. El hambre. En la edad de hielo, las calorías no eran como el dinero. Las calorías eran como el aire. Para mantener vuestro metabolismo en pie, necesitabais miles de calorías al día. Y a vuestro alrededor había animales que podían proporcionarlas. Sí, pero esos animales eran más grandes que vosotros. Mucho más grandes. Y cazarlos significaba entrar en un enfrentamiento directo. En ese enfrentamiento, el que perdía no tenía segunda oportunidad. Por eso los cazadores del Paleolítico definieron la distancia como arma. Los hallazgos de Schöningen, armas de caza de madera procedentes de Alemania, que se remontan a cientos de miles de años, nos demuestran esto. El ser humano encontró la forma de dañar a su presa mucho antes de entrar a su misma distancia. Las lanzas largas, equilibradas, endurecidas en la punta, no eran solo herramientas de caza. También creaban una zona de amortiguación. Cuando un depredador saltaba hacia vosotros, esa lanza era la única distancia que os separaba de él, y esa distancia era vuestra vida. Sin embargo, la lanza por sí sola era insuficiente, porque la distancia no era solo física, la distancia también era temporal. Necesitabais más para detener a un animal antes de que os alcanzara. Y justo en este punto entró en juego una de las soluciones de ingeniería más elegantes de la historia de la humanidad: el atlatl, el lanzadardos. Este instrumento era un sistema de palanca. Desde el punto de vista biomecánico, aumentaba artificialmente la longitud de vuestro brazo. Un multiplicador que convertía vuestra fuerza muscular en aceleración y velocidad. Como resultado,
vuestra lanza podía alcanzar el triple de la distancia de lanzamiento normal. 50, 60 metros. Antes de que un león cavernario se acercara a vuestro campamento, vosotros podíais haberlo visto, calculado y golpeado. Este era el momento en que la defensa se convertía en ataque. Pero no lo leáis como un acto de heroísmo. Leedlo como un cálculo preciso de distancia. Hoy el estudio de Grote Mandrin, publicado en Science Advances, nos muestra una fecha mucho más temprana. Hace aproximadamente 54.000 años, pequeñas puntas de piedra lanzadas con sistemas de propulsión mecánica. Esto no fue un descubrimiento accidental, era el producto de un proceso experimental, de error, corrección y repetición. En otras palabras, era el resultado de un protocolo. Este conocimiento costó caro. Lees esto en 8 minutos. Ellos lo intentaron durante 8.000 inviernos. Ahora venid a la escena de la caza. Porque la defensa no solo tenía que ver con proteger el campamento. La defensa también tenía que ver con abatir la presa de la forma correcta. Una mala cacería os dejaba en peligro. Un animal herido era el animal más peligroso, y la carroña atraía depredadores desde kilómetros de distancia. Y por eso la caza no era un acto de violencia, era una operación logística. Paisajes con sistemas de barrancos como la Côte eran tanto refugio como herramienta de caza. Dirigir a los animales hacia desfiladeros, bordes de precipicio, puntos sin posibilidad de retroceso, dejaba la fuerza muscular completamente fuera de juego. Los registros arqueológicos que van desde los hallazgos de Bonfire Shelter hasta Head Smashed Inn Buffalo Jump nos muestran con qué nivel de sistematización se aplicó esta estrategia. Empujar al animal, agotarlo, convertir el paisaje mismo en un arma. Esta era la termodinámica de la caza. Obtener el máximo de calorías gastando el mínimo de energía. Y ningún paso de esta operación era una decisión improvisada. Todo estaba planificado de antemano. Todo se basaba en coordinación. ¿Quién empuja? ¿Quién espera? ¿Quién golpea? ¿Quién transporta la pieza? Estos roles no se repartían por casualidad. La organización social determinaba directamente el éxito de la caza. Los hallazgos de la cueva de Tsutsuana muestran hasta qué punto llegaba esta coordinación. Hace aproximadamente 32.000 años, en Georgia, cordones retorcidos y anudados de fibras de lino silvestre. Cuerda. Esto demuestra que los humanos no solo trabajaban con piedra y madera. La tecnología de atar, envolver, hacer lazos y probablemente construir trampas se remontaba a decenas de miles de años. Aunque las pruebas directas de trampas sean escasas debido a la dificultad de conservación de los materiales orgánicos, la existencia de la tecnología de la cuerda proporcionaba completamente la base lógica de esta capacidad. Entonces, toda esta tecnología, este sistema, este protocolo, ¿y cómo se transmitían? Si un grupo se derrumbaba también el conocimiento? No, porque el conocimiento no era personal, era colectivo. Pensad en los hallazgos de Kostenki 11, en las estepas de Rusia, estructuras circulares de aproximadamente 9 metros de diámetro construidas con huesos de mamut. En su interior, restos de producción de herramientas de piedra, marcas de quemado, un patrón de actividad sistemática. Esto no era el refugio de una familia, era un centro de producción colectiva, una estructura donde el conocimiento, la habilidad y la práctica de múltiples generaciones convergían. Sus paredes cortaban el viento, su interior reflejaba el calor del fuego. Cada material, cada decisión de diseño era el producto de décadas de ensayo y error, y este conocimiento estaba grabado en las paredes de esa estructura. Físicamente, cuando las generaciones siguientes veían esa estructura, no veían solo un refugio, veían también su conocimiento.
Las pinturas rupestres de Lascaux muestran otra dimensión de esta transmisión de conocimiento. Aquellas figuras dibujadas hace 17.000 años no eran solo arte. Rutas de migración animal, movimientos estacionales, patrones de comportamiento de las presas. El conocimiento se había traducido a un lenguaje visual. Quienes no sabían leer podían ver. Quienes no recordaban podían mirar la pared. Este podría ser el primer sistema de almacenamiento de datos de la humanidad. Este conocimiento costó caro. Los hallazgos de Jebel Sahaba revelan una realidad mucho más oscura dentro de este cuadro. En aquel cementerio del Valle del Nilo, huellas de trauma causadas por fragmentos de piedra en decenas de individuos. Violencia repetida. Esta no era una amenaza de depredadores, sino de humanos. Y esta amenaza requería la dimensión más compleja del sistema de defensa, la defensa contra otros humanos. Aquí el dominio visual era crítico. Donde se instalaba el campamento tenía que tener en cuenta no solo a los depredadores, sino también a otros grupos. Sistema de vigías, alerta temprana, evitación diplomática del conflicto y retirada cuando fuera necesario. La fuerza, la mayoría de las veces, no era luchar, sino evitar la lucha con inteligencia. Y todas estas capas, estos protocolos, estos sistemas, no eran independientes entre sí. Todos estaban integrados unos con otros. Elección del campamento, gestión del fuego, tecnología armamentística, estrategia de caza, organización social y transmisión del conocimiento. No eran habilidades separadas, sino partes de un único sistema complejo. Y este sistema no fue la invención de un genio, era la acumulación de la inteligencia colectiva a lo largo de generaciones. Cada cacería fallida era un punto de datos. Cada lección extraída de un ataque de depredador era una actualización del protocolo. Cada muerte era una revisión del sistema. Vuestros ancestros no libraban una lucha por la supervivencia. Eran una organización de ingeniería biológica, tampoco con velocidad ni resistencia. Entonces, ¿cómo lo resolvieron vuestros ancestros? La respuesta no estaba en sus músculos, estaba en sus cálculos. Cuando leían los patrones de comportamiento de las manadas, no resolvían el hambre, resolvían un problema matemático. Convirtieron la topografía en fórmula. No planificaron la presa, planificaron el destino de la presa. Los detalles de ese cálculo esperan bajo el hielo. Suscríbete. Porque en la edad de hielo, el conocimiento no era poder, era vida.